Reciba un saludo cordial. Vamos a dar continuidad a la explicación sobre la resolución de triángulos rectángulos, para cuyo efecto vamos a contestar esta pregunta que nos dice: ¿cuál es la longitud de la sombra proyectada por un edificio de 150 metros de altura cuando el sol se ha elevado 20 grados sobre el horizonte? Aquí tenemos el edificio, luego tenemos aquí está el sol. Aquí tenemos un triángulo. Según las características del problema, estamos tomando en cuenta lo que es un triángulo rectángulo. Aquí nos indica que el edificio consta de 150 metros de altura. Ahí está. Luego tenemos esto que representa 20 grados. Se refiere cuando el sol se ha elevado 20 grados sobre el horizonte. Y lo que tenemos que determinar, como indica aquí, es la longitud de la sombra proyectada por este edificio. Sabemos que la sombra se va a proyectar siempre en esta parte de aquí. Y tenemos que calcular ahora cuánto mide esta sombra, o sea, la medida desde aquí hasta aquí. Para cuyo efecto, entonces, voy a relacionar una función trigonométrica que relacione este ángulo conjuntamente, esto que representa un cateto o la altura del edificio, y esta longitud de la sombra que representa el otro cateto. Esa función trigonométrica en realidad va a ser la tangente, porque la tangente de este ángulo, que se llama 20 grados, relaciona este cateto y este cateto, porque nos dice que la definición trigonométrica de la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Por lo tanto, el cateto opuesto que viene a ser esto, que es la altura del edificio, colocamos 150 arriba, sobre el cateto adyacente que está abajo, que es X, colocamos abajo. Entonces, a partir de aquí yo tengo que calcular esta X que representa la longitud de la sombra. Ahora, para poder despejar X de esta definición trigonométrica, lo que voy a hacer es multiplicar en cruz. Si yo multiplico esto con esto, me reproduce X por tangente de 20 grados. Supuestamente aquí hay un 1. Este 1 multiplicado por 150 me va a dar 150. De donde despejando X, este 150 se mantiene. Y ustedes saben que tangente de 20 grados que está multiplicando en un miembro, al otro miembro va a pasar a dividir. De donde X, agarramos una calculadora, colocamos 150 dividido entre la tangente de 20 grados y eso me va a dar 412,12 metros. ¿Eso qué significa? Que esto viene a representar lo que es la altura de, la longitud de la sombra que proyecta este edificio. Pasamos a este problema. Dice: una escalera de mano está apoyada contra la pared de un edificio, de modo que del pie de la escalera al edificio hay 12 metros. La pregunta dice lo siguiente: ¿a qué altura del suelo se encuentra el extremo superior de la escalera y cuál es la longitud de la misma si forma un ángulo de 70 grados con el suelo? Entonces seguimos aquí con un edificio en la cual la escalera va a estar representado por este segmento de aquí. ¿Ya? Esto es la escalera que está apoyado en este edificio. Luego tenemos que la parte inferior o el pie de la escalera hacia el edificio nos dice que hay 12 metros, ¿sí? Tal como indica aquí en el problema. La parte inferior o el pie de la escalera que se encuentra aquí con respecto al edificio hay una longitud de 12 metros. Ahora, la pregunta dice: ¿a qué altura del suelo se encuentra el extremo superior de la escalera? Quiere decir que el extremo superior de la escalera, como se encuentra aquí, entonces me está diciendo que averigüe cuánto mide esta altura. Y además me está preguntando, ¿y cuál es la longitud de la misma? Quiere decir, ¿cuál es la longitud de la escalera? O sea, esta longitud debo medir. Entonces, a X lo estoy representando esta altura de aquí y Y está representando la longitud de la escalera.
Y me dice aquí un dato, si forma un ángulo de 70 grados con el suelo. El suelo sabemos que es esta parte de aquí, la escalera es esta, y la escalera con el suelo forma este ángulo que se llama 70 grados. Ahora, esta X, estamos aquí denotando, es la altura que se encuentra en el extremo superior de la escalera con respecto al suelo, y Y representa la longitud de la escalera. Entonces, debo responder a estas dos preguntas. Primeramente, voy a realizar el cálculo de X, que representa altura con respecto al suelo. Para cuyo efecto, si yo quiero determinar este valor de X, debo relacionar este dato, que es 70 grados, que representa este ángulo agudo, y este cateto, que representa 12 metros. Entonces, esa función trigonométrica que va a relacionar este ángulo conjuntamente este cateto y este cateto va a ser igual a la tangente de 70 grados, porque la tangente, según la definición, es igual al cateto opuesto, que en este caso es X, se coloca arriba, sobre el cateto adyacente, que en este caso es 12. Ahí está. Ahora, de esta definición trigonométrica es lo que voy a determinar X, y para cuyo efecto voy a multiplicar en diagonal. Es decir, aquí supuestamente hay 1. Este 1 si multiplico por este X me va a dar X. Y si multiplico este 12 por tangente de 70 grados me reproduce 12 por tangente de 70 grados. De donde X va a ser igual a 32,97 metros. ¿Cómo sale de aquí a aquí? Es a través de la utilización de una calculadora científica. Esta X en realidad representa, como dice aquí, la altura de la escalera con respecto al suelo. O sea, el extremo superior con respecto al suelo, que está representado por X, mide 32,97 metros. Ahora vamos a realizar el cálculo de Y, que en este caso representa la longitud de la escalera. Y para cuyo efecto ahora tengo que relacionar una función trigonométrica que relacione este ángulo agudo conjuntamente este cateto y este, que en este caso es hipotenusa, representado por Y. Y esa función va a ser igual a coseno de 70 grados. ¿Debido a qué? Debido a que la definición del coseno nos indica que es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente aquí está representado por 12, colocamos en el numerador, y la hipotenusa está representado por Y. Entonces, de igual manera, voy a multiplicar en cruz. O también puedo hacer lo siguiente. Esta Y lo traigo aquí y este coseno de 70 grados aquí. O sea, hago un intercambio de valores, ¿no? Pero donde voy a tener ya despejado el valor de Y. De igual manera, si queremos sacar este valor de Y, entonces damos uso a una calculadora científica y tenemos que Y vale 35,09 metros. Eso representa la longitud de la escalera. Ahora pasamos a este otro ejercicio. Dice, la distancia entre dos edificios de tejado plano es de 60 metros. Desde la azotea del menor de los edificios, cuya altura es de 40 metros, se observa la azotea del otro con un ángulo de elevación de 40 grados. La pregunta indica, ¿cuál es la altura del edificio más alto? Esta palabra azotea se refiere a la parte superior o a la parte más alta del edificio, o al techo en este caso, a la parte que cubre el edificio. Por lo tanto, aquí tengo un edificio y aquí tengo otro edificio. ¿Sí? Hay dos edificios, uno que es de menor altura y uno de mayor altura. Ahora nos dice que están separados según el problema de 60 metros. De aquí a aquí hay una separación de 60 metros, como indica el problema. Luego nos indica que aquí, que desde la parte superior o la azotea del menor de los edificios, cuya altura es de 40 metros. Entonces está refiriendo que este edificio de menor altura mide 40 metros. Ahora, según eso, nosotros tenemos que calcular cuál es la altura del edificio más alto, pero también nos da un ángulo, el cual dice que el ángulo de elevación a la parte superior del otro edificio es de 40 grados. Ahí está. En base a este triángulo que se ha formado entre esta parte superior, aquí tenemos un triángulo rectángulo.
Aquí nos dice que esta parte vale 40 grados, o sea, el ángulo de elevación a la parte superior del edificio más alto. Lo que tenemos que determinar ahora es la altura del edificio más alto, o sea, la medida de aquí. Pero sabemos que esto de aquí, esta parte, como desconozco, lo voy a llamar X, que forma una parte de la longitud de este edificio más alto. Y esta parte de aquí es lo mismo que esto, que vale 40 metros, ¿sí? De ahí viene este 40 metros. Y esta parte que mide 60 es lo mismo de aquí a aquí. Por eso también voy a colocar 60 metros. Entonces ahora voy a trabajar en base a este triángulo rectángulo. Y para saber lo que se llama la altura de este edificio más alto, entonces voy a decir que es igual a X más 40 metros. Porque esto es X y de aquí a aquí hacen 40 metros, que es la misma altura de este otro edificio. Por lo tanto, para poder contestar esto que dice la altura del edificio más alto, necesito sacar previamente el valor de X. Entonces realizamos ese cálculo de X. Y para cuyo efecto voy a tomar en cuenta este triángulo rectángulo de aquí. En este triángulo rectángulo conozco este ángulo agudo, necesito conocer este cateto, que está representado por X, y a su vez tengo este cateto que vale 60 metros. Como tengo que sacar este cateto y además tengo como dato este ángulo agudo y además este otro cateto, entonces aquí lo que me sirve es la definición de la tangente. La tangente de un ángulo se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto está representado por X, por eso colocamos arriba, y el cateto adyacente está representado por esta longitud que vale 60 metros, o el ancho de la calle. Ahora, como ya tenemos la igualdad o la definición trigonométrica, entonces voy a despejar el valor de X, de donde X al multiplicar 1 por X me da X, y esto con esto me da 60 por tangente de 40 grados. X va a ser igual a la multiplicación de 60 por tangente, que me da 50,35 metros. Ahora, esto representa simplemente esta porción de aquí. Como tengo que calcular la altura del edificio más alto, entonces voy, donde está X, voy a reemplazar el valor de 50,35. Ahí pueden observar. Y para poder sacar la altura del edificio más alto, lo único que hacemos es sumar 50,35 metros más 40 metros, de donde el edificio más alto había tenido una altura de 90,35 metros. ¿Sí? Entonces, de esta manera estamos concluidos con la explicación de esta primera parte de resolución de triángulos rectángulos. Gracias por su atención.